La palabra de Dios enseña, voy a leer un versículo para iniciar. En el Salmo 34:19, fíjate lo que Dios nos dice. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando empecé a preparar este tema, me llamaba la atención que al menos en la traducción 60, la que normalmente usamos, no existe la palabra problema en la Biblia. Qué padre, ¿no? Pero existen estas palabras que nos dan así la idea precisa de lo que los problemas o a lo que los problemas nos llevan. Y fíjate cómo dice, las aflicciones del justo. Esto quiere decir que aún como creyentes, nosotros vamos a enfrentar problemas. ¿Y sabes cuántos? Muchos. Fíjate este mismo pasaje en otra traducción. Dice, los que son de Dios, y ahí podemos sumarnos, si tú ya has recibido a Cristo en el corazón, tú estás entre los que se refiere este pasaje. Dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Entonces, la palabra de Dios es clave y es clara para decirnos que vamos a enfrentar muchos problemas, pero Dios nos capacita, Dios nos va a guiar para realmente enfrentar los problemas que van a ser de propósito y de provecho para nuestra vida, pero también aprender que hay problemas que nosotros podemos evitar. Decidí ponerle a esta parte del estudio como título, 2 clases de problemas, porque precisamente Dios quiere enseñarnos hoy que hay algunos problemas que sí o sí vamos a pasar. O sea, hay problemas que no hay forma que tú no enfrentes, ¿no? Pero hay otros problemas que la palabra de Dios nos da los principios, nos da la guía para evitarlos, ¿no? Es como, acuérdense que la palabra de Dios nos compara con una carrera, con un camino. ¿Le bajan un poquito? Y en este camino, Dios nos dice que Él va poniendo señales, ¿no? Es como cuando vas en la carretera y dice curva peligrosa, o dice poblado próximo, topes, ¿no? Entonces así, en la vida cristiana Dios te va poniendo señales, y hay situaciones en las cuales, si tú ves la señal que dice tope, y tú tomas las precauciones, bajas la velocidad y pasas el tope a una velocidad de tope, pues no vas a sentir el sangoloteo, ni vas a lastimar tu suspensión, ni vas a rechinar las llantas, ¿no? Pero si ante la señal de tope tú dices, yo creo que está bajito, ¿no? Cuando te das cuenta ya estás encima del tope, no estaba tan bajito, y cuando quieres frenar ya no logras nada, nada más rechinas llantas, se golpea la suspensión, dices, ya dañé mi coche, ¿no? Pero ¿por qué pasó esto? Porque no escuchamos así el consejo, el aviso que Dios tenía para nosotros. Entonces, cuando Dios nos dice, tú vas a enfrentar problemas, también Dios te dice, yo te prometo que te voy a sacar adelante. Y este es el aliento en el cual debemos fundamentar nuestra vida. Saber que en lo que enfrentemos, Dios va adelante. Todos los días Dios nos quiere recordar esto, de mí, mío es el poder, mía es la gracia. ¿Y a quién se la da? A quien se acerca al Señor y con un corazón humilde la recibimos, ¿sí? Pensando también en esto, me venía a la mente ese pasaje en Lucas, donde el Señor Jesús le dice a los discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. ¿Sí? O sea, otra de las palabras que el Señor usa para indicarnos cómo hay situaciones que vamos a enfrentar difíciles, dice, y es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Es decir, a veces enfrentamos problemas que tú no provocas, pero hay otros que sí provocamos. Hay otros en los cuales nos metemos, así somos los actores y autores intelectuales del asunto, ¿no? En la vida cristiana, por ejemplo, cuando hablamos así de 2 tipos de problemas, podemos entender en pasajes muy, muy claros de la Biblia cómo hay personas en la palabra que entraron a situaciones de problema, a situaciones de prueba, por portarse bien. Es más, nos acaba de compartir en Santiago Víctor, ¿no? Cómo hay pruebas para el creyente.
¿no? Y debemos sentirnos bienaventurados de pasar por las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito a través de ellas. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en José, el hijo de Jacob, José, por portarse bien, por querer hacer lo que era agradable delante de su padre y delante de Dios, tenía problemas con sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia, ¿no? Ahí viene el chismoso que le dice a mi papá que nos portamos mal, que somos unos flojonazos, que no atendemos el negocio, ¿no? Y se enojaban con José. Entonces, por portarse bien, José tenía problemas en su familia. Tú lees más adelante que por esa misma envidia lo venden como esclavo, llega a Egipto, en Egipto Dios lo empieza a prosperar, porque es lo que Dios hace, aún en los problemas nos saca adelante, nos prospera, y lo pone en una posición donde dice la Biblia, su amo había puesto todo bajo su cuidado. Y en esa posición, vamos a decir, donde Dios había prosperado a José, otra vez por portarse bien, por no querer entrar a una relación incorrecta con la esposa de su amo, lo difaman y acaba en la cárcel. José, ¿por qué estás en la cárcel? Porque no quise pecar. Y así muchas veces nos encontramos en nuestra experiencia, que cuando no quieres entrar al aro, cuando no quieres entrar a la forma de trabajar del mundo, cuando no quieres entrar a lo incorrecto, vas a tener persecución. Pero bendita esa persecución, bendito ese problema, porque finalmente Dios es el que te va a sacar adelante, ¿sí? Pero hay otro tipo de problemas que Dios dice, a ver, aquí no tenías ni por qué poner un pie. Por ejemplo, la palabra de Dios nos da principios claros, muy concretos de dónde debemos fundar nuestra familia. Los que conocen a Dios como hijos de Dios, Dios nos da así los principios de cómo debe estar fundada la familia. Es más, desde que pones así en tu corazón el deseo, quiero casarme, ¿no? Que es un deseo que Dios pone y es un deseo correcto. Jovencitos, jovencitas, cuando Dios les muestra así ese deseo, quiero una pareja, hay un primer gran filtro que Dios pone en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es? Dice la palabra, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. O sea, el primer gran filtro es, voy a buscar a la pareja que me acompañe toda la vida dentro de la familia de Dios. Algunos llegaron a Cristo ya casados, algunos vinieron a Cristo primero uno, luego el otro, pero si tú estás escuchando esto como soltero o como soltera, créele a Dios. Dios tiene una persona para ti. Y es más, Dios no nada más dice dentro de la familia de Dios, sino que dentro de la familia de Dios, Dios te quiere dar a una persona que tenga el mismo deseo, el mismo corazón para Él que tú. Es muy triste, de repente, que creyentes que quieren vivir para Dios se fijan en personas que, aunque son creyentes, no tienen el mismo deseo. Y nunca va a funcionar igual una relación donde una persona y la otra no están en la misma sintonía respecto a Dios. Pero peor tantito, peor todavía, que tú no escuches el consejo de no te unas en yugo desigual. Y en lugar de buscar a tu pareja, esposo o esposa, en la familia de Dios, lo busques, se oye feo, pero eso es lo que dice la Biblia, en la familia del diablo. ¿Con quién te casaste? Con un hijo del diablo, pero está bien guapo, ¿no? Con una hija del diablo, pero es bien bonita, ¿no? Si eso es lo que quieres, eso vas a obtener. Y cuando entres a esa situación, tú te vas a dar cuenta que vas a enfrentar un paquete de problemas totalmente distinto al que Dios tenía para ti en una relación donde Él pudo cumplir tu voluntad, su voluntad para tu vida. Oye, Arturo, entonces, ¿los matrimonios cristianos no tienen problemas? No, perdón decepcionarte, pero sí enfrentamos problemas. Pero son problemas totalmente diferentes. Es más, el simple hecho de saber, estoy en esta relación, en este matrimonio, porque Dios me guió, te da paz. Y además, sabes, mi esposa tiene el mismo deseo que yo de hacer la voluntad de Dios, y cuando dos personas se ponen de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, ¿qué problema no se puede arreglar? ¿No? Entonces, los problemas van a venir, pero el problema en obediencia, el problema en sujeción a Dios, Dios no tiene problema alguno para solucionarlo.
Entonces, estos dos problemas, estos dos clases de problemas siempre van a estar presentes en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestras relaciones en la iglesia. Estaba leyendo un pasaje en estos días, no me acuerdo si ayer o antier. Ese pasaje en Proverbios, capítulo 17, donde Dios dice, habla del buen mensajero y el mal mensajero. El pasaje dice, el buen mensajero trae salud, el mal mensajero trae desgracia. Y me ponía a pensar otra vez en este tema de que la Biblia no menciona la palabra problemas. Estaba estudiando este pasaje en otra traducción, y otra traducción dice, el mal mensajero acarrea problemas. El buen mensajero te saca de ellos. Y fíjate cómo en la práctica esto es bien sencillo, o sea, bien hermoso poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque tú y yo constantemente estamos siendo, por ejemplo, bombardeados con cosas que sabemos, que escuchamos, ¿no? Que llegan así a nuestro conocimiento. Y entonces tú puedes, ante, por ejemplo, un comentario, tú puedes ser un parteaguas, es decir, a ver, este comentario hasta aquí llegó, aquí se frena y yo no lo voy a repetir porque voy a provocar un problema. O puedo ser parte del problema y decir, oye, ¿qué crees que me acabo de enterar? ¿No? ¿Sí te das cuenta? Y fíjate cómo en cosas tan sencillas uno puede entonces escuchar así la palabra de Dios, decir, Dios, yo quiero que esto se aplique a mi vida, que esto sea realmente para mí, donde yo realmente me pueda convertir en el sentido más amplio, en ese buen mensajero que trae salud. Y no pasar el equipo del mal mensajero, que dice la palabra de Dios, trae desgracia. Cuando enfrentamos problemas, una de las cosas que Dios quiere recordarnos es que los problemas son parte de nuestra naturaleza, porque tenemos una naturaleza echada a perder. Cuando el hombre pecó, ahí en el Edén, dice la Biblia que nos enfermamos de pecado. O sea, tú y yo estamos enfermos de pecado. Cuando lo reconocemos, entonces nos mantenemos ahora sí que en relación constante con el Señor para que nos sane, ¿no? Uno de los nombres de Jesús en la Biblia es el sanador. Él es mi sanador, ¿no? Y Dios quiere mantenernos limpios, sanos del pecado. Y cuando enfrentamos problema, nada más es una consecuencia de nuestra enfermedad espiritual. O sea, nuestros problemas realmente son por nosotros. Los problemas humanos los creamos los humanos, ¿sí? Pero es muy importante entender esto que parece muy lógico, porque a veces en el problema tendemos a culpar a Dios. ¿Qué hizo Eva en el Edén? ¿Qué hizo Adán en el Edén? Ay, la mujer que me diste, ¿quién se la dio? Dios, ¿no? Resultado, o sea, si lo lees así, el problema, entonces, Dios, tú me diste a la mujer, entonces tú tienes la culpa, ¿no? Y es una mala costumbre que normalmente tenemos. A veces no la expresamos así. ¿Sabes cómo la expresamos? La expresamos de esta forma. Ay, Dios, ¿cómo permites que me pase esto? Dios, ¿por qué a mí? Pero es una forma en la cual, en el fondo, estamos culpando a Dios. Cuando en realidad Dios lo que constantemente quiere hacer es resolver el problema humano. El problema humano más importante que tú y yo tuvimos es estar separados de Dios. Hoy, si ya recibiste a Cristo, el problema más grande ya se resolvió, pero vamos a seguir enfrentando problemas. Vamos a seguir enfrentando situaciones en las cuales tenemos que atender a Dios, porque de otra manera nos vamos a meter en problemas que podíamos habernos evitado. Lo que pasa con nosotros en esta ceguera es que se nos hace muy fácil voltear para cualquier lado en lugar de reconocer el problema está en mí. Esta parte bien sencilla fue la que descubrió Pablo así en su relación con Dios y que nos comparte en Romanos cuando Pablo dice, miserable de mí. Miserable de mí, o sea, el problema está en mí. Dice otro pasaje ahí mismo en ese capítulo de Romanos, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, no, el problema no está afuera.
Tú y yo, antes de convertirnos, vivimos toda nuestra vida independientes de Él. No le preguntamos qué queríamos que hiciera, no le preguntamos si lo que hacíamos le agradaba. Claro, si enfrentábamos situaciones que requerían su atención, Dios, ayúdame, ¿no? Oye, ¿tienes relación con Dios? Claro, yo todos los días le pido que me bendiga. Bueno, una cosa es que tú le pidas a Dios todos los días que te ayude y que te saque adelante, y otra cosa es que le estés preguntando a Dios si está contento, si se agrada de la forma en la que estás conduciendo tu vida. Cuando llegamos a Cristo, es cuando verdaderamente entendemos que Dios está interesado en cada asunto de nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo es cuando realmente entendemos lo que significa que Dios está pendiente de ti y que quiere que en tu vida, tu pensamiento sea constantemente: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ve en la Biblia a cualquiera de los hombres que Dios o mujeres que Dios pudo usar. En algún momento vas a encontrar así esta expresión o este sentir: Dios, ¿qué quieres que haga? Pablo se convierte: Dios, ¿qué quieres que haga? Ezequiel, aquí estoy, envíame a mí. ¿No? O sea, finalmente Dios, cuando conquista el corazón, conquista en ese momento tu voluntad, en el cual tú expresas voluntariamente: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Hoy vamos a entrar de observadores al hogar de una persona que Dios retrata en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como un ejemplo que debemos imitar. Pero vamos a entrar a su hogar no para ver en esta ocasión lo que hizo bien, sino lo que hizo mal. Vamos a ver en este hogar de dónde surgen los problemas. Vamos a darnos cuenta que los problemas surgen de hacer a un lado o de dejar de mantenernos en esa cercanía con Dios que nos permite evitar los problemas. De una u otra forma, los problemas que llegan a nuestra vida son el gran acontecimiento de ella, que nos permitirán ver que por naturaleza no sabemos dirigir nuestra vida. Y esto es importantísimo, porque mientras tú no seas totalmente honesto, sincero, sincera, de que no sabes dirigir tu vida, vas a seguir queriendo dirigirla tú. Cuando tú ya sabes, no, yo no sé, y se lo encargas a alguien que lo hace mejor que tú, y en este caso ese alguien es Dios, entonces puedes descansar: Dios no se va a equivocar, Él sí sabe dirigir mi vida. Cuando yo dirijo mi vida, te hablo en lo personal, yo fácilmente puedo entrar en problemas. Así, ni me esfuerzo, ¿no? Cuando empezaba en el título del estudio 2 clases de problemas, me ponía a pensar: no, para los problemas no necesitamos clases, lo sabemos re bien, ¿no? Lo tenemos muy bien aprendido. Lo que sí tenemos que aprender es a escuchar a Dios y entonces a evitar los errores que nos llevan al problema por no escuchar a Dios. Una de las grandes trampas de nuestra naturaleza es que muchas veces pensamos que nosotros no somos el problema. Pensamos que el problema siempre está afuera, que es la persona que está junto, ¿no? La persona con quien vivo, que es mi jefe, ¿no? No, es que mis empleados. No, si mis hijos fueran diferentes, yo no tendría problemas, ¿no? Y los hijos piensan: no, si mi papá no fuera tan exagerado, ¿no? O si mi mamá no fuera tan lo que sea, ¿no? Y así pensamos que el problema siempre está en otro lado. Y queremos cambiar a los de alrededor, queremos cambiar a los de afuera, y no nos preguntamos: bueno, ¿y qué es lo que Dios realmente me está enseñando? Si tengo problemas con todos los que están alrededor, oye, ¿el problema realmente estará afuera o estará adentro? ¿No? Me acuerdo de ese chiste de que venía, no sé a qué lo comparamos, porque en periférico en la Ciudad de México, 4 o 5 carriles, ¿no? Y decía en la radio, ¿no? Cuidado porque viene un loco en periférico en sentido contrario. Y viene uno escuchando eso y dice: no, no es un loco, son muchos. Claro, él pensaba que era el que venía bien, ¿no? Y así muchas veces nosotros podemos decir: no, es que todos vienen en sentido contrario.
¿No seré yo el que vengo en sentido contrario? Y por eso es que muchas veces Dios, en días como hoy, nos recuerda una oportunidad que tenemos como hijos de Dios, que es ver las cosas como Dios las ve. Quitarnos la venda de los ojos, la que nosotros mismos nos creamos, nos fabricamos, y empezar a ver las cosas como Dios las ve y no como nos gusta verlas a nosotros. Y cuando hacemos esto, entonces entendemos, Dios, sí es cierto, yo no puedo dirigir mi vida. Necesito que la dirijas tú, porque si la dirijo yo, me voy a equivocar. ¿Sí? Entonces, si nos enfrentamos a nuestra vida, Dios tiene la solución. Si no nos enfrentamos a nuestra vida, los problemas que vivimos y los problemas que provocamos van a seguir siendo la orden del día. Y entonces cuando te levantes en la mañana, en lugar de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tienes para mí? Porque Él debería llevar el plan, Él debería llevar el proyecto, vas a tener que preguntarle, Dios, ¿qué problema voy a enfrentar hoy provocado por mi naturaleza? El contraste es tremendo, ¿no? La diferencia es total. Pero cada uno de nosotros en la práctica así es, nos levantamos en la mañana o a refrendar nuestra decisión, Dios, yo quiero que tú dirijas mi vida y que me libres del problema. ¿Cómo oraba David? Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Dios nos puede liberar del problema. O nos vamos a levantar a decir, Dios, bendíceme en mis planes. Y pues Dios, fíjate, Dios no tiene que provocar los problemas, nada más los permite. ¿Quieres vivir en tu voluntad? Pues ni modo, te dejo vivir en tu voluntad, te permito tu libertad, porque Dios nunca obliga a nadie, y espera a que tú entonces regreses y digas, Dios, sí es cierto, me equivoqué. ¿Sí? Bueno, cuando te hablo de este hogar al que vamos a entrar como observadores, hablamos del hogar de Abraham. Una persona que Dios retrata en la Biblia como un extraordinario ejemplo de fe. Sin embargo, Abraham, aún en esa fe que Dios elogia, esa fe tuvo así sus bajones, ¿no? Tuvo sus momentos donde esa fe no estuvo bien afirmada, bien puesta en el Señor. ¿Y por qué es tan importante esto para nosotros? Porque muchas veces pensamos que los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia eran superhombres, ¿no? Supermujeres. Y Dios nos retrata en la Biblia que no, que eran como tú y como yo. Que tenían un deseo de agradar a Dios, pero que enfrentaban los mismos problemas, las mismas tendencias, la misma naturaleza que tenemos tú y yo. Abraham era tan humano como nosotros. Y por eso es un mejor ejemplo, porque entonces Dios nos dice, si yo pude trabajar en Abraham para hacerle entender sus errores y para llevarlo a ser el ejemplo de fe que ahora está ahí retratado en la Biblia, lo puedo hacer también contigo. Así como Dios nos muestra los errores de Abraham, nos muestra también qué fue lo que Abraham hizo bien. Abraham había hecho bien algo, escuchar a Dios y dejar que su palabra gobernara su vida. Un día Dios le dice a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Y se oye bien sencillo, pero a ver, que te digan a ti, así ya con tu vida echada a andar, con tu vida cómoda, ¿no? Porque Abraham tenía para ese entonces, ya era una persona adulta, madura, 75 años, dice la Biblia, que tenía cuando Dios lo llama a un nuevo proyecto. Y Abraham obedece, sigue a Dios. De la misma manera que Dios un día se paró delante de tu vida y te dijo, te invito a que me dejes cambiar tu vida. Esa es una situación que Dios hace en la vida de cada persona. Nada más que hay personas que le vamos diciendo, sí, Dios, acepto que transformes mi vida. Y hay otros que dicen, lo voy a pensar. Hay otros que dicen, no, gracias, ¿no? Pero Abraham fue una persona que dejó que la palabra de Dios lo gobernara. Uno se pregunta entonces, ¿por qué entró Abraham entonces en este problema? Bueno, Abraham entró en el problema como cualquier creyente cuando dejó de escuchar
a la palabra de Dios como el gobierno de su vida. Y esto es hoy para nosotros bien práctico. Tú puedes ser creyente, haber crecido, haber recibido mucho de Dios, estar hoy aquí y teniendo así una larga historia de bendiciones sobre tu vida, pero si tú hoy dejas de escuchar a Dios, tú estás invitando los problemas a tu vida. Si tú hoy dejas de escuchar a Dios, si hoy deja de ser Dios a través de la Biblia quien gobierna tus pasos, es imposible que tú enfrentes tus dificultades. Vamos a ponerlo en estos términos. Nuestros problemas antes de Cristo vinieron por ignorar a Dios. Qué ridículo es que ahora en Cristo, como creyentes, como sus hijos, cometamos el mismo error, ignorar la palabra de Dios, dejarla de lado. Eso finalmente nos va a llevar al error. Gracias a Dios, porque ese día o esa noche, como fue en mi caso, que Dios tocó a mi corazón, me convenció de mi inseguridad, de mi desconexión con Dios. Y yo le pude decir a Dios, Dios, entra a mi corazón, cambia mi vida, dame paz. Y Dios, cuando se hace esa oración sinceramente, Dios cumple. Un día llegó así Dios con Abraham. La palabra de Dios no nos dice, no hay detalles de cuándo se convirtió Abraham. Pero recuerda esto, hay una decisión que un día alguien tiene que tomar. O sea, nadie nace teniendo comunión con Dios. No existe la persona que te pueda decir, porque eso no es real, yo siempre he tenido comunión con Dios. Hay un momento en la vida en la cual decidimos arreglar nuestro corazón con Dios, arreglar nuestra vida delante de Dios. ¿Cuándo lo hizo Abraham? No lo sabemos. Pero tuvo que tomar esa decisión para que después, cuando Abraham fuera llamado por Dios a dejar su tierra, a dejar su familia, a dejar su comodidad, Abraham pudiera tomar la decisión correcta de voy a seguir el proyecto de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, le empieza a dar promesas, igualito que nosotros. Piensa en esos días cuando recién convertido empezabas a leer la Biblia y te ibas encontrando, oye, esta promesa es para mí. Dios me ha dado vida eterna. Oye, esta promesa es para mí. Dios me ha dado victoria sobre el pecado. Oye, esta promesa es para mí. Dios promete darme fortaleza cuando yo esté débil. Y te vas deleitando, te vas sorprendiendo de lo que Dios tiene para ti en el camino al que te ha invitado. Igual pasó con Abraham. Pero con Abraham, vamos a decir, en términos de la historia de la Biblia, de la humanidad, Dios tenía planes mucho más amplios. Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a llevar a una tierra que la voy a dar a tu descendencia por heredad. Una tierra en la cual tú vas a vivir como extranjero y peregrino. Pero que es la tierra que yo les voy a dar a una nación que va a surgir de ti. ¿Y qué crees? Abraham iba con su esposa, Sarai, pero no tenían hijos. Ya eran mayores. Sarai era estéril. Pero él escuchó la promesa y una de las cosas que Abraham hizo fue, le creyó a Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios, yo creo en lo que tú me prometes, aunque yo no veo en mi humanidad la posibilidad de que esto se lleve a cabo. Pero qué sorpresa la de Abraham, cuando Dios todavía le dice, además de esto, y ¿sabes qué? No nada más te voy a dar la tierra prometida, no nada más voy a hacer de ti una gran nación, sino que a través de tu vida voy a hacer que las naciones completas, el mundo completo, sea bendecido. ¿Tienen frío? Bueno, ¿ya ven cómo en las iglesias hay problemas? Bueno, entonces vemos cómo Abraham empieza ese camino con el Señor en el cual él está sorprendido del alcance de la promesa. Dios, me estás diciendo que a través de mi vida vas a bendecir a todas las naciones, a todo el mundo. Y ahí le creyó Dios, le creyó Abraham a Dios. Pero vuelvo a subrayar, Abraham no tenía hijo.
Sabía que su esposa era estéril, habían deseado ese hijo que no había llegado, pero Dios les dijo, te lo voy a dar. Y entonces aquí es donde nosotros vemos cómo el llamado de gracia de Dios para nuestra vida sigue siendo igual. Nos sigue llamando a grandes planes, a grandes propósitos, a grandes cosas para nosotros por el amor que nos tiene. El pueblo judío, la misma palabra de Dios explica que el pueblo judío fue tan rebelde y más como cualquiera de las naciones de la tierra. Pero Dios los escogió y fue encontrando personas fieles dentro de ese pueblo para poder ir cumpliendo su proyecto de salvación. Al final, el Salvador del mundo, el Señor Jesús, vino del pueblo judío. Cristo es descendiente de Abraham. Cuando lees los evangelios, muchas veces se le llama a Jesús, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Abraham. Realmente Dios, cumpliendo la promesa a través del Señor Jesús, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ese Jesús que tomó un cuerpo, que vivió una vida perfecta, ¿no? Él heredó una naturaleza humana de parte de María, pero fue engendrado por el Espíritu Santo, de tal manera que no tenía naturaleza pecaminosa. Entendemos ahí que la naturaleza pecaminosa la heredamos a partir del varón. Por eso María tenía que tener un hijo de manera virginal. Por eso era así la promesa, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, significa Salvador. Y ahí está Abraham saliendo de la vieja vida en Ur de los Caldeos, después en Harán, y deja una vida para empezar a vivir en el proyecto de Dios. Pero ahí, en el proyecto de Dios, en la vida cristiana para ti y para mí, es donde surge el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el ser humano piensa que sabe más que Dios. Piensa en cómo oramos. Cuando oramos, muchas veces ya vamos a Dios con el, mira Dios, te voy a ahorrar el trabajo. Ya llego contigo con el, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Mira, aquí están los datos, ¿no? Aquí están los detalles. Si lo haces en este momento es mejor porque encuentras menos dificultades, ¿no? Y ya llegamos así con el plan hecho. Dios, mira, para que no complicarte el asunto, ya sé lo que quiero que hagas. Porque si haces esto, yo voy a ser feliz. Así oramos. ¿Por qué? Porque nos hemos creído el engaño de que nuestra capacidad para dirigir nuestra vida, nadie la iguala. ¿Sí? Por eso, cuando venimos a Cristo, quizá el trabajo más grande y más constante y recurrente que Dios tiene que hacer en nosotros, en ti y en mí, es hacernos reconocer nuestra incapacidad. Decirle a Dios, Dios, realmente yo no puedo. Y cuando decides invitar a Cristo a tu vida es porque no podías. ¿Quién quiere cambiar su vida si está muy contento con su vida? ¿No? Eso es bien lógico. Tú no llegas con Dios a decirle, Dios, cambia mi vida, si estás disfrutando tu vida a más no poder. Cuando yo llegué con Dios para entregarle mi vida es porque yo ya no quería sentirme como me sentía. Yo ya no quería saber, así como lo sabía, que estaba sin Cristo, que no iba a ir al cielo si Jesús regresaba en ese tiempo o en el momento que regresara. Pero cuando tú entiendes, Dios quiere cambiar mi vida, entonces lo aceptas. Entonces ahí empieza Abraham, tiene promesas extraordinarias, pero ¿qué pasa cuando las promesas tardan en llegar? Dice un pasaje en la Biblia, la promesa que se demora es tormento del corazón. ¿Y a poco no es así? Tarda la promesa en llegar y tú dices, no, pues ya no llegó. Yo creo que a Dios se le olvidó. Y a lo mejor un día, así, platicando Saraí con Abraham, oye Abraham, ¿te acuerdas de la promesa? Sí, sí me acuerdo. Oye, ya pasaron más de 20 años, casi 25 años. ¿No será que a Dios se le olvidó? A mí se me hace que necesitamos darle una ayudadita a Dios. Y ese es el problema. Dios te promete ser feliz y tú dices, Dios, si quieres mi ayuda,
yo te digo cómo me puedes hacer feliz. Y entonces Sara tuvo la magnífica idea de decirle a Abraham, mira, te propongo lo siguiente. Tengo una sierva, es de mi propiedad. Según las leyes, bueno, esto es así el contexto para que entendamos la forma de pensar de Abraham, de Sara, de Agar. Según las leyes, yo puedo hacer con ella lo que quiera. Es más, si tú tienes hijos con ella, serían mis hijos, porque es mi sierva. Entonces, ¿por qué no te doy a mi sierva Agar por mujer? Tienes un hijo con ella y será nuestro hijo y asunto arreglado. Asunto arreglado. Ahí es donde surgen los problemas. Porque tenemos una constante, tenemos así en la presencia de cada uno de nosotros hay algo que se llama impaciencia. Que Dios nos dice, tengo esto para ti. Sí, Dios, y ya, ¿no? Somos como los niños, ¿no? Dile a un niño que vas a salir de vacaciones y te vas a arrepentir, ¿no? Porque te va a empezar a preguntar así cada 15 minutos, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Ya? ¿Cuánto falta? ¿No? Y así somos con Dios. Dios te da una promesa, te dice, tengo esto para tu vida. Y bueno, vamos a concederle a Abraham, habían pasado casi 25 años. Pero ahí es donde uno tiene que entender, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega después. Dios siempre llega a tiempo. Pero el problema surge cuando nosotros le damos más oído a nuestra impaciencia y a los consejos que podemos recibir aún de personas con las mejores intenciones. ¿Tú crees que Sara quería provocar un problema? No. Si tú hubieras entrevistado a Sara, le hubieras dicho, oye Sara, ¿tú sabías lo que iba a pasar? No. Claro, ese es otro asunto del problema. Dios cuando nos dice, espera, tengo un plan para ti, es porque Él sí sabe lo que viene adelante, nosotros no. Él sí ve hacia lo que tú y yo no alcanzamos a ver. Por eso Dios dice, espera. Así que cuando tú y yo decimos en nuestra humanidad, creo que tengo que empezar a buscar una solución, por favor, detente. Porque ese es el primer paso para meterte en situaciones que Dios nunca planeó para ti. Si Dios te prometió que te iba a dar o a hacer o a tornar, espera a que Dios lo haga. Me habló una persona en estos días, tenía una situación en el trabajo en la cual me decía, Arturo, no sé qué hacer, pero no quiero equivocarme. Ya tuve la oportunidad de platicar con ella, darle los principios de la palabra de Dios respecto a eso. ¿Sabes qué es lo más fácil de mi trabajo? Que yo no soy el responsable. ¿Sabes por qué? Porque yo nada más les digo, mira, Dios dice esto. Si te parece, qué bueno. Si no te parece, velo con Dios. Yo no soy el responsable, no es mi opinión. Eso es lo que hace muy fácil mi trabajo, porque finalmente yo nada más tengo que decirte lo que Dios dice en su palabra. Cuando Dios te dice, sé paciente, espera, es porque Él sabe que es lo mejor para tu vida. Y que nos podemos evitar graves consecuencias si simplemente esperamos a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a resumir esta enseñanza hasta este momento, recordando lo siguiente: tú y yo vamos a enfrentar siempre problemas en nuestra vida, pero preocúpate porque los problemas que enfrentes sean por obedecer a Dios y no por desobedecerlo. Que los problemas en los que entre tu vida sean porque decidiste ser, recordando ese pasaje que mencionamos de Proverbios 17, de ser el buen mensajero, ese que escucha la palabra de Dios y está dispuesto a atender lo que dice y compartirlo de la misma manera, y no ser el mal mensajero que dice la Biblia acarrea desgracia, acarrea problemas. La causa más común por la que nos metemos en problemas es porque pensamos que tenemos mejores ideas que Dios. Pensamos que sabemos más que Él.
Y esto fácilmente nos lleva al terreno de la impaciencia. La impaciencia simplemente es una manifestación de ya no quiero esperar la solución de Dios. Mejor yo le propongo una. El mayor problema que teníamos se resolvió en la cruz. Pero ese problema nos hace conscientes de que la enfermedad sigue presente en nuestra vida. ¿Cuál enfermedad? La enfermedad de que pensamos que podemos dirigir nuestra vida al margen de Dios. Por eso Jesús constantemente invirtió tiempo, muchos detalles en los discípulos, en los que ya habían creído, para recordarles, separados de mí, no pueden hacer nada. Sería una buena idea así como reto personal, si lo quieres hacer, memoriza la primera parte de Juan 15, la vid y los pámpanos. Ese pasaje central de separados de mí, nada puedes hacer, está en esa porción. Para que veas que lo que Dios tiene para ti siempre va a ser lo mejor. Hoy, qué bendición es que tú puedas tener esa seguridad. Mi mayor problema está resuelto y con los que vienen adelante, Dios quiere que lo sepa enfrentar, que lo sepa resolver. A eso vamos a entrar en las siguientes semanas. Pero hoy tengo que tener la certeza que Dios realmente ya arregló mi problema. Yo muchas veces lo he compartido, muchas veces estuve ahí sentado donde estás tú, pensando que tenía relación con Dios, porque la quería, pero no la tenía. Y Dios pacientemente trabajó en mi corazón para hacerme entender que no era por ir al estudio, no era por memorizar, no era por leer, no era por compartir la Biblia por lo que uno es salvado por Cristo, sino por entregarle el corazón. Cuando le entregué el corazón, realmente ahí mi problema se arregló, mi problema de separación de Dios. Hoy yo voy a terminar esta reunión orando contigo, que tienes alguna duda, por pequeña que sea, de que Dios realmente ya arregló tu problema, tu separación de Dios. Si tienes duda, pídele a Dios hoy que entre a tu corazón. ¿Oramos? Señor, te doy gracias, porque hoy me has hablado de lo que yo enfrento todos los días, problemas. Pero más importante aún, hoy me has hablado y me estás hablando del problema más grande que puedo yo tener, y es estar separado de ti. Dios, yo no quiero descansar en una falsa esperanza, una falsa seguridad, de argumentar que te conozco, que sé de ti, que leo, que te pido, si realmente en mi corazón no hay una seguridad de ser tu hijo. Hoy quiero que esto cambie. Hoy te quiero creer que tú eres la solución para mi problema de estar separado de ti, y por eso hoy te pido perdón. Quiero que entres a mi corazón. Quiero que me limpies de mis pecados, que los borres con tu sangre. Esa sangre preciosa que derramaste en la cruz y a través de la cual me diste victoria. Y hoy, Padre, quiero que seas esto para mí, mi Salvador, mi Señor. Tú me creaste, pero el día de hoy quiero empezar una relación contigo en otro nivel. Quiero que seas conscientemente el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida. Te lo pido creyendo lo que hiciste por mí. Me arrepiento de haber vivido independiente de ti hasta hoy. Y quiero que a partir de este momento, hoy yo pueda caminar contigo y tú en mí, en mi corazón. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Y Dios, te damos muchas gracias porque nos llevas a entender de dónde surgen nuestros problemas, de dónde surge esa tendencia tan equivocada pero tan común de pensar que el problema siempre está afuera y no voltear a ver que el problema lo llevamos dentro y se llama nuestro alejamiento de ti.
dejar de escuchar tu voz, dejar de escuchar tu palabra, que deje de ser ella nuestra guía, el que gobierne nuestra vida a través de la Biblia. Danos la gracia para poder reconocer lo que hay que enfrentar, lo que hay que arreglar y empezar a afirmarnos, a fortalecernos en escuchar tu voz como lo más importante. Te damos muchas gracias por esto y te pedimos tu bendición para esta enseñanza en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.